el fondo está tan necesitado de un acuerdo con la Argentina como la Argentina con el fondo, digo, o sea, no es que el fondo la tiene fácil con la Argentina, Claro, ¿no? claro. Somos el principal deudor, somos un caso que puede generar riesgo moral si nos facilita demasiado las cosas, entonces yo diría, me parece que hay un intermedio que hay que buscar. Me preocupa un poco la pasividad de estos días del gobierno. Yo leo, hoy me despierto, empiezo a mirar Twitter, empiezo a escuchar lo que se escribió, miro algunos diarios y el gobierno dice, no, todo marcha según lo planeado. Y yo digo, flaco, es hasta en cierto sentido irresponsable. ¿Cuál es tu título? Primero un comentario respecto al anterior, discúlpame que te saque Sí. del título, pero No, tampoco el mal título, hay, porque hay una empezamos forma, por la bajada. hay una forma de cuidar las reservas, que es no vendiéndolas barato. Claro, sí, sí. Y ese es el punto de partida, me parece, de toda la discusión. O sea, si vos tenés reservas, pocas, incluso mostrás que no te importa a qué precio las vendés, estás complicado, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es, muchachos, miren, la verdad que a este precio me las van a sacar todas y entonces las voy a cuidar y eso implica cambiarle el precio. Obviamente, lo que pasa es que por eso implica devaluar y sí, digamos, o sea, digamos que es es volver a empezar, no sé cómo. después le buscamos la palabra para que el gobierno Claro. se sienta cómodo, si es devaluar, de flotar. A mí no me gusta mucho la idea de que el gobierno tenga que volver a elegir un nivel y que justo la pegue en el nivel adecuado, que no sea demasiado alto, que genere inflación, ni demasiado bajo para que vuelva a ser desafiado, ¿no? Entonces, el problema de ponerle un precio es ese. El gobierno se tiene que jugar a decir, sé dónde ponerlo. Que es lo que está pasando ahora, al 2% antes, al 1% ahora, pero claro. todos los días el gobierno decide cuánto vale. Y eso es un problema, sobre todo cuando tenés pocos dólares. Claro, Segundo, pero si tenés justamente, el argumento de Milei hasta ahora fue, y justamente no tenemos dólares, no podemos flotar. Porque sí, bueno, tampoco, si no tenés dólares, tampoco lo podés regalar, ¿no? O sea, claro. yo creo que, y ahí tenés que ver, ahí viene la disyuntiva, digamos, ¿no? Claro. Porque la verdad es que cuando vos ves dónde está hoy, qué está pasando, el mismo gobierno te lo dice, mira, el problema es que los exportadores no me liquidan y los importadores se la llevan toda. Y bueno, pero ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Entendés? Digo, es como que el mismo gobierno se fue corriendo de trinchera y abrió una expectativa de un cambio de régimen cambiario y muy probablemente, más allá del no vamos a devaluar, que es el mantra típico de todos los gobiernos en Argentina, creó también la expectativa de que haya una corrección. Entonces, me parece que ahí es donde hoy estás trabado. Y el acuerdo con el fondo, ¿por qué le falta el moño, digamos? Sí, sí. A mí me parece que había como una relación casi directa entre cuán diferente era el régimen que viene, o es el régimen cambiario que viene, y cuánta plata está dispuesto a darnos el fondo. Si el régimen se parece demasiado, hay menos plata; si el régimen es muy distinto, hay más plata. Y alguien tiene que poner el corte ahí, y el que lo tiene que poner es Milei. El que tiene que poner el corte ahí es Milei. Y me parece que ese corte no sé si está dado todavía, o sea, de cuán flexible va a ser el próximo régimen, cuán más cerca de lo que pretende el fondo va a estar. Y ahora, como dijiste, y dentro de todo esto vino Trump, con lo cual yo ahí lo que me parece que es fundamental ahí, Claudio, es que si antes se había acordado, supongamos que se había acordado algún cambio del régimen cambiario, alguna idea de para dónde iba, un monto, ¿sí? Supongo que estaba todo cerrado y que falta el tratamiento del board y punto. Si eso era juzgado efectivo, probablemente hoy hay que hacer más que eso. Porque el mundo no es el mismo que antes. Entonces, yo digamos, esa demora que veníamos charlando antes, que tuvo el acuerdo, hoy te pone en una situación más complicada, porque mi sensación es que no te alcanza con lo mismo que hayas acordado antes hoy. Entonces, la cuenta es, si no hay un recálculo, si no hay una nueva renegociación con el fondo, que parecía ser que no la ves, porque vos mirás, las autoridades argentinas están muy cómodas acá, no te dicen nada. A mí me preocupa eso, porque yo creo que hoy necesitas un nuevo acuerdo mucho más contundente que el que ibas a anunciar antes. Y ¿Qué eso quiere decir un acuerdo más contundente? Y probablemente que involucre una flexibilización mayor del régimen cambiario y que el fondo en ese contexto nos ayude con un poco más de plata, de fondos frescos. Pero yo creo que el fondo no nos va a ayudar si no nos ayudamos, con lo cual me parece que ahí es donde está un poco
la cosa más, no te digo trabada, pero donde el fondo no está cómodo con Argentina. Entonces es como que no tiene apuro, le dice, bueno, el board lo va a aprobar cuando corresponda. En otro contexto, vos imaginate otra situación en la cual llegábamos igual y hay mecanismos para apurar al fondo. No es que, Ahora, el fondo, digamos, porque es así, digamos, el mundo cambió desde la última vez que hablamos. El mundo cambió en la última semana. El fondo será más proclive a actuar justamente más rápido, apurarse, ser más condescendiente, porque si en este escenario y te mandás una macana, pisás mal y tal vez te hundas más todavía, ¿entendés? Sí, pero ahí viene el punto, ese es el punto central. Yo no creo que el fondo esté dispuesto a darnos reservas que eventualmente vamos a regalar. O sea, en un mundo más complicado, yo creo que el fondo ya venía reclamando flexibilidad cambiaria, levantamiento del cepo. Acordate, el texto de la 8ª revisión, que fue en mayo del año pasado, era muy clarito en ese sentido. Sí. Tienen que cambiar todo rápido porque tienen que salir al mercado de deuda. Imagínate que lo dijo en mayo del año pasado. Claro. No se pudo hasta hoy. Ahora esa posibilidad de salir al mercado de deuda está más lejos, porque el mundo cambió, como decías vos. Y entonces, uno qué tiene que hacer? Y tenés que vestir mejor a la novia, tenés que hacer mejor los deberes, tenés que mostrar que sos invulnerable, que tenés una buena política cambiaria, que estás preparado, que tenés un banco central que tiene algún instrumento. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está un poco trabada la discusión. Acordate que el tipo de cambio fijo, cuasi fijo, significa que el Banco Central no tiene mucho margen de acción para la política monetaria. En cambio, flotando, vos tenés un buffer, o sea, un colchón estabilizador, que es el tipo de cambio, y aparte el Banco Central puede hacer algo más de política. Entonces, está bien, uno puede decir, no, Milei no quiere que el Banco Central haga nada. Ok, que no haga nada, pero por lo menos que deje que el mercado lo ayude, digamos, a ponerle un valor al dólar y que la economía se adapte un poco a esa nueva tesitura o ese nuevo contexto en el cual no vas a ver un dólar estable. Ahora, ahí es donde viene el riesgo, ¿no? O sea, la preferencia por el tipo de cambio fijo y que vos decís, bueno, mira, no hay nada que me meta ruido en los mecanismos de formación de precios. Pero algún riesgo siempre tenés que correr y yo hoy, dado los shocks, o dado el shock externo y la volatilidad del mercado externo, los tipos de cambio flotantes te ayudan un montón, ¿no? Entonces vos lo que decís es, miren, con este shock externo, con estas turbulencias que estamos viendo en el mercado internacional, la gran incertidumbre con todas las bolsas para abajo, China ahí deslizando el yuan también, digamos, devaluándolo, lo mejor que pueden hacer es, nada, darle más bola al fondo, flexibilizar el tipo de cambio, flotar y recibir la mayor cantidad de dólares posible del FMI. ¿Esa sería un poco la fórmula de salida? Yo creo que sí, porque, digamos, vos cuando haces un cambio del régimen cambiario, o si querés pensarlo en términos simplemente de un cambio en la cotización, o sea, una devaluación, vos le tenés que tanto en un caso como en el otro, pero acá es un cambio más general, no solo el precio, tenés que convencer al mercado de que es el único y no el primero de muchos. Que si vos haces algo ahí que es juzgado como insuficiente, vas a seguir hablando el resto del año lo mismo, o sea, no va a cambiar demasiado. Entonces, en general, vos lo que tenés que hacer es, cuando vas a cambiar un régimen como el que tiene hoy la Argentina, es que el próximo sea bastante diferente que el actual. Entonces, ahí vos le tirás la pelota al mercado y decís, mirá, yo estoy convencido que esto es viable, es sustentable, funciona por esto y por esto. Lo comunicás bien, lo diseñás bien, y el mercado ahí tiene que tomarse el tiempo y decir, che, bueno, ahora vamos a ver si funciona. No te va a sospechar el primer día. En cambio, si vos lo cambiás marginalmente, algo que ya está gastado, que no genera confianza, ¿no? Lo cambiás muy en el margen, el mercado va a decir, bueno, este es el primero de muchos cambios. Entonces vamos a estar empezando a hablar, bueno, hicieron esto para llegar hasta octubre. Y alguien va a decir, pero mirá que no llegan a octubre, o no sé si llegan. O alguno dice, no, quédate tranquilo que vamos a llegar. Y entonces es como que volvemos a hablar de lo mismo, la misma cosa que veníamos hablando, la vamos a seguir hablando después del acuerdo, después del anuncio. Por eso yo digo que me parece que tiene que ir a un anuncio más contundente incluso que el de antes, que genere esta sensación y dice, bueno, listo, este es el nuevo régimen, nos adecuamos a él,
es viable, es sustentable, no va a haber un nuevo cambio en octubre, porque si no ahí estamos, yo te diría que ahí estamos un poco desaprovechando la oportunidad, ¿no? Luis, entonces, ¿vos pensás que tal vez podamos estar frente a un posible anuncio en un futuro, en algunos días, semanas, de un monto mayor, de pedir un monto mayor al Fondo Monetario haciendo los deberes, digamos, porque los 20 eran 12 para refinanciar y 8 que eran como los fondos frescos? ¿Vos ves que esos 20 podrían volverse un poco más grandes en términos del acuerdo? Yo creo que si Argentina le hace una propuesta al fondo que involucra mayor flexibilidad cambiaria, claramente el fondo podría estar dispuesto. Ahora ya se habló mucho del número, ¿entendés? Como que se gastó una bala. Es 20, es 20. Yo lleva diciendo el 20. Entonces, y el 40 el desembolso, dijo la directora del Fondo Monetario, que ratificó al ministro en ese momento que tanto lo necesitaba. Pero ahora parece como que algunos países, por lo menos de Europa y China, estaban poniendo sus reparos ante esto, ¿no? Bueno, porque en definitiva, ya te digo, si el mundo cambió, está más convulsionado, supongo que más de un director debe estar pensando, bueno, pero lo que habían acordado antes, contame cómo lo cambiaste a partir de cómo cambió el mundo, ¿no? Es como que ahí son todos, no son puestos políticos los del board. O sea, los que están en el board pueden ser influidos por la política, pero son todos tipos de economistas de renombre, digamos, tipos que entienden cómo funciona la cosa, que son, incluso tienen esa visión más de burócrata, que le creen mucho a los técnicos de los cuales se rodean y los escuchan, y yo estoy suponiendo que más de uno le debe estar diciendo, mirá tal cosa, mirá tal otra, y ahora es un gran signo de pregunta. Ahora, como charlamos la vez pasada, el fondo está tan necesitado de un acuerdo con la Argentina como la Argentina con el fondo, digo, o sea, no es que el fondo la tiene fácil con la Argentina, ¿no? Somos el principal deudor, somos un caso que puede generar riesgo moral si nos facilita demasiado las cosas, entonces yo diría, me parece que hay un intermedio que hay que buscar. Me preocupa un poco la pasividad de estos días del gobierno. Yo leo, hoy me despierto, empiezo a mirar Twitter, empiezo a escuchar lo que se escribió, miro algunos diarios y el gobierno dice, no, todo marcha según lo planeado. Y yo digo, flaco, digamos, es hasta en cierto sentido irresponsable decirlo. Sí, yo la verdad que cuando leí ese título me parece que es más propaganda que otra cosa, que te diga, ¿no? Me parece una cargada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero... Claro, bueno, pero el problema es ese. El problema es ese. Vos en contexto de con esta incertidumbre, la comunicación se vuelve mucho más importante. Claro. Entonces está todo el mundo mirando, tratando de leer abajo del agua, decir, che, ¿qué están pensando? ¿Qué estarán haciendo? Y vos decís, no cambia nada. Y vos decís, pero no cambia. Mirás a todos los policymakers del mundo cambiando. Claro. Y lo que pasa es que mi interpretación el gobierno viene de varios días de meter la pata. Fíjate que Caputo lo último que tuiteó hasta este momento fue ahí el videíto de Milei sacándose selfies en Mar-a-Lago, que fue un blooper para el gobierno. Entonces, y hasta la semana pasada, cada vez que Caputo abría la boca y iba a un canal de televisión, las cosas empeoraban, no mejoraban, como expectativa, como justamente la idea de qué está pensando el gobierno, metían cada vez más la pata. Y creo que en esta turbulencia, en este caos que estamos viviendo, por gran incertidumbre ya mundial, fíjate que hasta Milei bajó el perfil, hoy ves a Milei, digamos, retuiteando cosas insípidas que no hacen a la cosa de la que estamos hablando, sino, bueno, nada, sí, está bajando la cantidad de empleados públicos baja, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando no hay mucho para decir, lo mejor es no decir nada. Eso es así por lo que decías vos, porque era contraproducente. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿no hay nada para decir? Porque ese es el problema. Yo admito que uno diga, bueno, no tengo nada para anunciar, entonces no hago nada, no digo nada, no genero las propias, me calmo hasta que tenga algo. Pero, flaco, ¿cuánto tiempo te vas a tomar para decirlo? Porque mandaste un decreto de necesidad de urgencia porque era perentorio cambiar y hacer las cosas. Y luego, ¿cuánto pasaron ya? ¿20 días? Entonces, es como mucho ese tiempo, y me parece que la impaciencia del mercado
que uno puede decir, bueno, que sean impacientes, es infundada la impaciencia. Bueno, pero es un hecho de la realidad, y eso te genera lo que estaban comentando ustedes, ¿no? Ese lento drenaje de reserva. Hoy, como decías vos muy bien, hay como barreras psicológicas que se van rompiendo, y uno, viste, empezás a sacar las cuentas, las reservas netas del Banco Central hoy son casi tan negativas como cuando asumió Milei. Entonces uno dice, che, pero si el presidente dice que compró 25.000 millones de dólares, lo cual es verdad. Sí, los compró, pero ya se le fueron. Entonces es como que me parece que yo te diría, hay como una cuestión ahí de comunicación y de delivery por el otro. O sea, son las dos cosas, ¿no? El marketing de la política económica, la comunicación de la política económica y el delivery. Y hoy estamos ahí como diciendo, che, acá no estamos muy bien, y delivery no tenemos ni idea. Sí, escúchame, y a vos, digamos, para vos, ¿cuál podría ser, desde el punto de vista de lo que puede manejar el gobierno, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Qué esperarías que haga, por ejemplo, hoy Caputo, Milei, respecto de esto que estamos charlando, en medio de un tsunami internacional? Mira, si el acuerdo con el fondo está firmado, como se dice, o está cerrado, yo tendría todo el equipo económico en Washington apurando las cosas, mostrando que se avanza, que se está trabajando, que hay urgencia. ¿Entendés? Porque si no, es como que, no, está todo bien, no te preocupes, está todo bien. Y vos ves que tenés nubarrones por todos lados, viento cruzado, y no está todo bien. Entonces, incluso imagínate que no miremos para afuera, incluso mirando hacia la dinámica propia de la Argentina. Entonces, yo diría que ahí es donde me parece que falta un poco de romper esa pasividad. Yo es lo primero que haría, ¿no? Sí. Tratar de demostrar de que estás al frente de la situación y que estás a full, apurando al fondo para que te entregue los fondos y diseñando ese programa, ese régimen cambiario nuevo. Ahora, ¿por qué no se hace? La verdad que no sé si es que están todavía convencidos de que no hace falta hacer un cambio importante, entonces ir por ahí al Crowley, mantener Crowley Peak, pero con una banda que se corre un poquito para arriba, no sé qué estarán pensando. A mí esa solución me parece transitoria e insuficiente. Claro, a menos que tengan un conejo bajo la galera que nadie sabe ni qué color, ni qué tamaño, ni nada, pero la verdad que la pregunta relevante es ahí de nuevo, ¿por qué no lo usaste antes? Porque ahora, de vuelta, si lo tuvieran en este contexto, supongo yo que lo sacarían para dejar de que estemos todos atentos a este drenaje de reservas, por ejemplo, ¿no? Que es como que uno lo viene siguiendo como en el minuto a minuto. Salvo que estés pergeñando algo que sea un conejo inesperado, digamos, ¿no? Sacás un conejo, sacás otro bicho de la galera que nadie esperaba, digamos, ¿no? Entonces, por ahí yo te diría, bueno, se tomaron su tiempo, pero armaron esto y me llamás a mí y le digo, che, la verdad que me saco el sombrero, se pasaron, hicieron algo que nadie esperaba, nos sorprendió, está todo el mercado eufórico. Sí, acá digamos, yo te digo lo último que yo tuve como información y que circuló, por ejemplo, la agencia Bloomberg, recuerdo que publicó algo antes del fin de semana, que es, y en el directorio todavía hay un debate, en el directorio del fondo hay todavía un debate por el caso argentino, con Europa, y más en medio de este lío con Trump, más todavía, hay un debate dentro del fondo de qué hacer con Argentina, y bueno, y eso lo que está haciendo es demorar justamente una solución, digamos, una medidas en concreto. Y hay tiempo, supuestamente, hasta, no sé, 1 o 2 semanas más, que es cuando se realiza la Asamblea del Fondo en Washington, y ahí sí estaba la expectativa de que ya directamente se anuncie el acuerdo, ¿no? Eso, Sí, entiendo que por ahí, sí, que hay toda una interna en el FMI sobre qué hacer, y ahora en medio de este lío, imagínate que Trump no va a llamar a nadie, porque está dedicado a otra cosa, y además yo no sé si hoy la receptividad de los demás directores del fondo hacia Trump sería, digamos, Trump con una presión podría, no sé, despertar a los indecisos para que ayuden a Argentina. ¿Entendés? Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Yo no veo la misma capacidad, la misma influencia o la capacidad de persuasión de los Estados Unidos sobre el resto del board. Me parece que ahí va a haber bastante independencia.
incluso ha caído bastante mal estos dichos del supuesto asesor de Trump para América Latina, no me acuerdo cómo se llama, Claver Carone. Claver Carone, diciendo que Argentina tiene que alejarse de China, y China es uno de los países principales aportantes del fondo también. Entonces digo, tiene que votar. Claro. Sí. Por eso, ahí, viste, es cuando pasan declaraciones como de Claver Carone, que no es un personaje, digamos, marginal, es el enviado de Trump a América Latina, digamos, y manifiesta o da esas definiciones, es cuando yo más me preocupo pensando, ¿dónde estamos parados? Digamos, ¿cómo se resuelve esto? Porque todavía están en pleno proceso de disputa política antes de una solución económica, ¿entendés? No, ya te digo, yo creo que Argentina tiene que retomar la agenda. Fíjate que mientras el gobierno se concentró en la economía, le fue muy bien. Cuando vos empezaste a ver que, bueno, ahora me meto con el tema, no sé, el discurso de Davos, o me meto con el tema del hijo Mansilla en la corte con decreto, o me meto en tal otro tema, ¿verdad? Como que empieza, viste, a abandonar el foco, y ahí empiezan los problemas. Yo creo que el gobierno tiene que retomar el foco en la economía, concentrarse en la economía, no decir que no pasó nada, que está todo igual, porque nadie pudo haber planeado esto, es algo que sea un iluminado genio total. Ahora, vos fíjate que la locura de los últimos días, yo a veces me cuido en Twitter, no digo todo lo que pienso, pero la locura de los últimos días fue un montón de los economistas libertarios, o estos nuevos muchachos que defienden las ideas de Milei y todo lo que hace Caputo, defendiendo el cepo. Claro, Imagínate si hubiéramos sacado el cepo. Una locura total, ¿me entendés? Digamos, o sea, quiero decir, pero flaco, vos sos liberal, libertario, digamos, y me salís a defender el cepo ahora. O sea, una cosa de loco, como diciendo que Milei era un iluminado porque no había sacado el cepo. No lo sacó porque no. Tenía miedo a flotar, tenía miedo a liberar. Y ahora estamos embretados. Entonces, la pregunta es, ya te digo, ¿cuán rápido el gobierno va a manifestar, va a hacer el delivery de la urgencia que él mismo manifestó con respecto al DNU y la necesidad de tener el acuerdo cuanto antes para cambiar el régimen cambiario? Porque eso lo puso por escrito, está escrito en el considerando del DNU, dice, esto es urgente porque tenemos que cambiar urgentemente el régimen cambiario. Bueno, digamos, ya está, ahora como que digan, bueno, mira, en realidad no lo vamos a cambiar, o no me importa cuándo lo haga, no. Está bien, no somos ingenuos, sabemos que eso se pudo haber puesto porque había que decir que era urgente para que se aprobara o se ratificara el DNU, pero también las cosas pesan, y en lo que uno forma expectativas en el mercado, todas estas cosas se meten dentro de la coctelera. Y ahora hay que hacer el delivery. Me parece que todo este tiempo, esta cosa de decir no pasa nada, no nos va a afectar. Bueno, otros que te dicen no nos va a afectar porque tenemos el cepo. Entonces, como que me parece que los tiempos se van agotando, ¿no? Y es un problema.